Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades y en este caso comenzando un ciclo que se titula Historias esenciales y paisajes verdaderos. Este es el video número 453. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este momento presentaremos el video histórico-geográfico titulado Timbuktu, una ciudad remota, legendaria y real. Timbuktu ha sido durante mucho tiempo, y todavía lo es, una ciudad remota y legendaria, famosa por su exotismo, sus palacios y templos de barro, su aridez y también en tiempos medievales por su riqueza inimaginable. Para tener una idea de lo que estamos hablando, relataremos el peregrinaje del rey Mansa Musa, que era en el siglo XIV el rey de Mali y de Timbuktu. En ese momento Timbuktu era una de las principales ciudades de ese reino. En esa época, la ciudad y su región estaba convertida al Islam y Mansa Musa era un devoto musulmán. Cumpliendo uno de los preceptos islámicos, Mansa Musa realizó su peregrinaje a la Meca, lo que le hizo muy conocido en África del Norte y en Oriente Medio. Musa realizó su peregrinación en 1324, una procesión de la que se afirma que formaron parte 60.000 hombres y 12.000 mujeres, cada uno de los cuales portaba barras de oro con 4 libras de peso, heraldos vestidos de seda que portaban cetros de oro, caballos y bolsas de mano. Musa cubrió los gastos de toda la profesión, alimentando el grueso de personas y animales. También formaron parte de la comitiva 80 camellos, variando los informes entre si portaban 50 y 300 libras de polvo de oro cada uno. Musa regaló el oro a los pobres que encontró durante el camino. No solo hizo donaciones a las ciudades por las que pasó en su camino a la Meca, incluidas El Cairo y Medina, sino que también intercambió oro por recuerdos. Además, se ha registrado que construyó una mezquita todos y cada uno de los viernes, los Yuma al Yuma de ese viaje. Ahora, para comprender de qué estamos hablando, volvamos a Timbuktu y su geografía muy particular. La ciudad de Timbuktu está situada en la zona norte del río Níger, justo donde este río, que en su curso superior fluye hacia el norte, pero a la altura de Timbuktu cambia su dirección hacia el sur, está situada en el lugar donde este río se acerca más al desierto de Sahara. Fue unida al río mediante canales que aún existen y funcionan. Se sirve por el puerto de Kabara, situado 12 kilómetros al este sobre el mismo río. Timbuktu pertenece a la franja más septentrional del Sahel, o sea, la orilla del desierto, y la más árida. Las precipitaciones anuales están en torno a un promedio de 160 milímetros y se concentran durante 4 meses de verano en el momento del monzón. Agosto es el más lluvioso con un total de 63 milímetros, pero las lluvias son irregulares de un año a otro. En cuanto a las temperaturas, se experimentan variaciones importantes a lo largo del día. En verano, las máximas sobrepasan los 40 grados, llegan hasta 50 grados, mientras que en invierno las temperaturas mínimas descienden hasta los 15 grados e incluso algo menos. En estas condiciones, la vegetación que existe es mínima
y los cultivos son imposibles sin riego. La ciudad fue fundada por los tuaregs en torno al año 1100 por su proximidad al río Níger, como un puesto de comercio. Fue durante la dinastía Mandinga, que es una dinastía del sur, en donde Timbuktu era el punto de entrada al desierto de Sahara en la ruta transsahariana desde el sur al norte. Aquí se reunían los camelleros tuareg, quienes comerciaban con la sal que se producía en diferentes puntos del Sahara y la intercambiaban por oro, fruta y pescado con las tribus africanas del sur que poseían dichos bienes en abundancia. La procedencia del oro con el que comerciaban estas tribus era desconocida, y sumado al hecho que no se permitía la entrada a la ciudad a los no musulmanes, originó las más diversas leyendas sobre esta ciudad. Un antiguo proverbio de Mali decía: el oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del país del hombre blanco. Pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios solo se encuentran en Timbuktu. En el año 1312, Mansa Musa, de quien nos referíamos hace un momento, se convirtió en el rey del imperio de Mali, y fue él quien convirtió a Timbuktu en un importante centro comercial y en un gran centro de estudios islámicos. Entonces el imperio controlaba gran parte de las rutas comerciales entre el oro del sur y la sal del norte, o sea, del centro del Sahara. 12 años después se anexionó la ciudad y la potenció como punto de unión de estas rutas comerciales. Mansa Musa fue un devoto musulmán e interesado en expandir la influencia del Islam. En sus primeros años como rey, envió a ciudadanos malienses a estudiar en las universidades marroquíes. Al final de su reinado, estos ciudadanos volvieron y establecieron sus propios centros de estudio en la ciudad. Como musulmán, ordenó la construcción de grandes mezquitas, entre ellas la mezquita de Zingareiber, en Timbuktu, por el arquitecto granadino Abu Haq es-Sahel, en 1326, 12 bibliotecas y madrasas, que son las escuelas musulmanas. Aunque el imperio de Malí perdió el control sobre la región en el siglo XV, la ciudad permaneció como el mayor centro islámico de África subsahariana. Si bien bajo el control de Mansa Musa la ciudad prosperó, la edad dorada de Timbuktu llegó bajo el dominio del imperio Songhai, que es un imperio también del sur de Malí. La ciudad fue conquistada por las tropas enviadas por el rey Soni Ali en 1468. Este monarca, que era animista, no era musulmán, persiguió a los musulmanes y especialmente a los círculos intelectuales de Timbuktu. Su sucesor, Askia Mohammed, fue sin embargo un devoto musulmán, que utilizó a los estudiantes como asesores legales sobre cuestiones éticas. Bajo su reinado, la religión y el estudio ocuparon de nuevo un lugar principal en el imperio Songhai. Estudiantes de todo el mundo islámico acudieron a la Universidad de Sankheré, una de las primeras de África, y a las 180 madrasas con las que contaba la ciudad, donde se enseñaba la teología, la ley islámica y la literatura islámica. Unos 25.000 alumnos estudiaron en un riguroso programa académico. En 1591, tropas mandadas por el sultán de Marruecos conquistaron la ciudad y otras poblaciones de la zona. La expedición estaba formada en gran medida por moriscos, al mando de los cuales se encontraba un morisco castellano conocido como Yuder Pachá. La mayor parte de estos soldados se quedaron en Timbuktu y se fundieron con la población local. El dominio marroquí duró casi 200 años, al cabo de los cuales los sultanes perdieron interés por la ciudad, dado que no habían llegado a controlar las minas de oro y que resultaba demasiado caro mantener el poder nominal sobre esta ciudad y sobre la región en general. Durante siglos la entrada a la ciudad estuvo vedada a los no musulmanes. El primer europeo que entró a la ciudad fue León el Africano, un musulmán granadino que estuvo en ella en la primera mitad del siglo XVI, acompañando a su tío en un viaje diplomático.
El primer europeo no musulmán en entrar a Timbuktu fue el explorador escocés Alexander Gordon Laing, que salió de Trípoli en febrero de 1825 con la intención de estudiar la cuenca del río Níger. Llegó a Timbuktu en agosto de 1826 y fue obligado a marchar pocas semanas después, aunque no llegó muy lejos, pues fue asesinado en el desierto. En 1893 la ciudad cayó bajo la dominación colonial francesa, no sin la resistencia de los tuaregs, que sufrieron grandes bajas. La ocupación francesa se mantuvo hasta 1960, cuando el Sudán francés se independizó con el nombre de República de Mali. El contexto de la rebelión tuareg de 2012, hace unos pocos años, la ciudad cayó en manos del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, un movimiento islamista, yihadista y nacionalista, en la que las fuerzas de Mali se retiraron prácticamente sin luchar. Durante los primeros días la situación fue de un enorme descontrol, con saqueos y destrucción de muchos bienes culturales que existían en la ciudad. Si bien gran parte de los monumentos históricos de la ciudad fueron destruidos, la ciudad todavía tiene un importante valor histórico y cultural y también geográfico. Creo que vale la pena visitarla porque es un lugar particular, especial, yo diría mágico, que conserva muchos de sus aspectos legendarios y fabulosos todavía en el presente.